Y tenemos a un invitado muy especial porque ha venido a esta ciudad a dictar la lección inaugural de este semestre de la maestría en periodismo de la Universidad del Rosario y Publicaciones Semana. Se trata del director del diario The Washington Post, Martin Baron. Bienvenido a este programa. Gracias por la invitación. Martin, hace muy pocos días, el lunes 5 de agosto, se produjo una noticia que revolucionó al mundo de los medios de comunicación en el mundo y especialmente a la de los periódicos, a la industria de los periódicos. Y es que se supo que el dueño y fundador de Amazon, Jeff Bezos, que está en el puesto número 19 dentro de los hombres más ricos del mundo en la lista de la revista Forbes, ha comprado el periódico The Washington Post por 250 millones de dólares. No ha comprado los edificios, cosa que vale mucho dinero, más de 100 millones de dólares en el centro de Washington. ¿Cómo supo usted esa noticia? Usted como director del Post, usted que llegó el pasado 2 de enero a ocupar ese cargo. No sabía nada hasta 6 días antes del anuncio y mi jefa, la administradora del periódico, me dijo que habría una compra del periódico. Obviamente fue una gran sorpresa para mí, fue un shock, pero tuve que guardar el secreto por 6 días más. Pude hablar solamente con el reportero, pero tuve que esperar hasta el domingo, antes del lunes del anuncio. El diario The Washington Post fue fundado en 1877, hace 136 años, por Stilson Hutchins, un miembro del Partido Demócrata. Pero la familia actual, la que era propietaria del Post hasta estos días, la familia Graham, lo adquirió en el año 1933, es decir, hace 80 años, cuando Eugene Meyer, el bisabuelo de la generación actual, lo adquirió en una subasta por $825,000. Después el señor Eugene Meyer le entregó el control del periódico a su hija Catherine Graham. Ella se lo trasladó al esposo de ella, el señor Phil Graham, que después murió, y ella continuó con el periódico y de ahí en adelante las generaciones siguientes. Es decir, el Washington Post, que por lo demás tuvo su momento cumbre cuando forzó la renuncia de Richard Nixon como presidente de Estados Unidos en 1974 al destapar el escándalo de Watergate, ha permanecido en poder de los Graham 8 décadas. ¿Qué reacción hubo entonces en la redacción del Post, donde hay más o menos 600 periodistas, cuando se supo que un multimillonario como Bezos había comprado el periódico? Bueno, yo supongo que había un elemento de ansiedad, un elemento de tristeza, porque esa familia había sido el único propietario del periódico desde hace 80 años. Entonces fue una gran sorpresa. Pero después de unos días, yo creo que la mayoría de los empleados, incluso los periodistas en la sala de redacción, empezaron a pensar en las posibilidades que la compra de Jeff Bezos iba a desembocar muchas posibilidades para el periódico, porque es un gran empresario. Él fundó su empresa de la nada en su garaje en la ciudad de Seattle, y él ha creado una compañía muy innovadora. Usted ha dicho que no ha hablado todavía con Jeff Bezos, que va a tener su primera reunión con él a principios del mes próximo, del mes de septiembre. Pero ¿usted por qué cree que él compró el Washington Post? Bueno, no sé, porque todavía no he tenido ninguna conversación con él sobre sus planes, sobre sus intenciones. Pero yo supongo que él viene al Washington Post con algunas ideas. Supongo que él compró el periódico porque él tiene nuevas ideas y grandes ideas sobre lo que podemos hacer. Algunos dicen que seguramente compró el Post para tener más poder en Washington, para tener influencia política. Finalmente ese es el diario que debe llegar de primero a la Casa Blanca y debe llegar de primero por las mañanas a los senadores, a los 100 senadores y a los 435 representantes en Washington. ¿Será que un hombre de estos necesita influencia política en Washington? Bueno, él tiene algunos intereses en la ciudad de Washington, obviamente, porque tiene una empresa bastante grande. Entonces, él tiene intereses. Pero él nos ha dicho a los empleados del periódico, en una carta a los empleados, que él respeta la independencia del periodismo en el Washington Post, que los valores del periódico no tienen que cambiar. Y yo no creo que él haya comprado la empresa del Washington Post
porque él quería adquirir más poder en la ciudad de Washington. Él no tiene nada que ganar con la compra del Washington Post, pero él tiene mucho que contribuir a la empresa. Él es un hombre de ideas, un hombre innovador, un hombre que quiere experimentar, y yo creo que estaba pensando en el modelo de negocio de periodismo, porque ahora el modelo está roto y yo creo que él tiene nuevas ideas para nosotros. Usted dice que él no tiene nada que ganar, pero comprar el Washington Post no lo protege un poco del poder político en Washington, porque finalmente, repito, es el periódico más importante en la capital política del mundo y en la capital política de los Estados Unidos. ¿Usted no cree que eso lo blinda un poco, lo protege ante, por ejemplo, proyectos de ley que piensen afectar las empresas de propiedad del señor Bezos? No creo que, obviamente, él tiene un poco de poder, un elemento de poder por haber comprado el periódico, pero no creo que fue la razón que él compró el periódico. No va a protegerlo tampoco, porque todo el mundo lo va a vigilar. Él dice que él respeta la independencia del periodismo, la integridad periodística, y todos los periodistas que trabajan en la redacción del periódico lo va a vigilar. Aparentemente todo el mundo lo va a vigilar también. Usted ha dicho que esta compra del Washington Post por parte del señor Jeff Bezos puede ser una gran oportunidad, y que muchos redactores piensan lo mismo. ¿Por qué? Porque es un hombre que él construyó su empresa de la nada. Con esa empresa, él ha trastornado toda la industria minorista, y es un hombre de ideas. Él tiene metas, él trata de superar varios retos, y yo creo que él cree que es un reto cambiar el modelo de nuestra industria. La circulación de los periódicos en la edición impresa ha caído muchísimo. La del Post en los últimos tiempos ha caído un 7% anual. El Washington Post en mediados de los años 90 llegó a tener casi 900.000 ejemplares de circulación diaria, y hoy está por debajo del 500.000, por debajo de los 500.000. ¿Qué puede ocurrir con la edición impresa de los periódicos? Y la pregunta en concreto es, ¿se van a acabar las ediciones impresas? Bueno, no sé por seguro, pero la circulación del periódico seguramente ha bajado mucho. Es lo que ha pasado con todos los periódicos en los Estados Unidos. Pero hay que recordar que tenemos lectores por el Internet. En el Washington Post tenemos 16 millones de lectores por el Internet. ¿Qué va a pasar con el periódico impreso? No sé. Hay bastantes lectores que quieren seguir recibiendo sus noticias por un periódico impreso, y están dispuestos a pagarnos bastante plata para el periódico impreso. Vamos a ver. No hay lugar de duda que ahora tenemos una sociedad digital, y más personas quieren recibir su información por el Internet, especialmente los jóvenes. Los jóvenes no están comprando los periódicos para recibir su información ni sus noticias. Entonces, la sociedad está cambiando, los periódicos van a cambiar, y todos nosotros que trabajan en el campo de periodismo tenemos que cambiar también. Desde el punto de vista económico, ¿qué tan importante es la edición impresa para el Washington Post? Bueno, es muy importante porque recibimos casi 80% de nuestras ganancias por el periódico impreso. Entonces es algo muy importante para nosotros, y hay muchos lectores en la región de Washington, en el estado de Virginia, en el estado de Maryland, en la ciudad de Washington, que quieren recibir su información en un periódico impreso. ¿Usted cree que los grandes periódicos van a sobrevivir? Y únicamente los grandes periódicos, pero no así los medianos, porque si uno lee una página web en Estados Unidos, creo que se llama Newspaper Death Watch, desde el año 2007 han desaparecido en papel alrededor de 10 periódicos. ¿Va a continuar esa tendencia y al final van a sobrevivir únicamente las grandes cabeceras, los grandes diarios como el New York Times o el Washington Post o el País de Madrid o Le Monde o la Nación de Buenos Aires?
Bueno, yo creo que la mayoría de los periódicos van a sobrevivir. Los periódicos, especialmente con marcas como el Washington Post, es una marca de mucha fama, de buena fama, y tenemos una buena presencia en el Internet también. Entonces, con ese negocio, yo creo que, y estoy seguro que vamos a sobrevivir. Soy completamente optimista. Usted ha dicho que los periodistas en esta época de la sociedad digital tienen que aprender a contar las historias de una manera distinta. Deme un ejemplo. Bueno, tratamos de usar los elementos de multimedia, los videos, los artistas gráficos, dentro de algunos artículos. Y hay otras cosas que se llaman en inglés live blog, cuando escribimos instantáneamente las noticias y aparece instantáneamente en nuestros sitios de Internet. Podemos competir con la televisión, con la radio, con cualquier medio de comunicación. Hay gente que dice que los lectores en Internet no quieren leer historias largas, sino únicamente textos cortos. ¿Es verdad eso? No es completamente la verdad. Hay muchos lectores que van a leer las historias muy largas. Por ejemplo, el domingo pasado en el Washington Post publicamos un perfil de nuestro nuevo propietario, Jeff Bezos, y fue una historia muy, muy larga. Y esa historia tuvo muchos lectores, que fue casi la historia del primer rango en nuestro sitio de Internet. ¿Cómo pueden competir hoy día los periódicos con la radio y la televisión? Bueno, estamos acostumbrados con el sitio de Internet de publicar las noticias instantáneamente. Entonces podemos competir completamente con los otros medios de comunicación. También hemos invertido mucho en el video en nuestro sitio de Internet y vamos a competir con todo el mundo sin temor. Ha habido algunos medios de comunicación que no están en Estados Unidos y ahora tienen mucho auge dentro de la sociedad norteamericana. Por ejemplo, el diario The Guardian de Londres tiene por internet muchísimos lectores en Estados Unidos, y también la revista The Economist, que es una revista británica. ¿Por qué está pasando eso? ¿Es porque los grandes periódicos en Estados Unidos o las grandes revistas como The New York Times o The Washington Post o The Wall Street Journal o Time no lo están haciendo bien? No, no es la verdad. Lo cierto es que un periódico como el Washington Post tiene más usuarios en los Estados Unidos que un periódico como el Guardian, mucho más. Y el New York Times aún más. El Guardian ha tenido ha tenido éxito en los Estados Unidos y en otras partes, pero no es uno de los sitios más grandes en los Estados Unidos. Y hay que recordar que ese periódico está perdiendo dinero también. No tiene ninguna utilidad en ese periódico. Recibe subsidios de su empresa matriz. Entonces, hay mucha competencia en los Estados Unidos y los lectores pueden aprovechar de muchas opciones. Pero no es decir que un periódico como el Guardian representa una amenaza a los periódicos estadounidenses, y no es decir que están haciendo mejor trabajo tampoco. ¿Qué reacción cree usted que hay en la sala de redacción del New York Times a la compra del Washington Post por parte de Jeff Bezos? Porque Arthur Sulzberger, el propietario, el hombre más importante de la familia propietaria del New York Times, dijo que esa familia no piensa vender el periódico. ¿Por qué cree usted que Sulzberger se expresó así? Bueno, él emitió esa declaración después de tener una reunión de su familia. Me indica que hay un poco quizás más de un poco de ansiedad en el New York Times sobre la compra del Washington Post, porque es un gran misterio qué va a hacer con nuestro periódico. Podríamos representar una amenaza aún más grande al New York Times. El diario de Boston Globe fue comprado por The New York Times en 1993 por $1.100 millones y fue vendido, sin embargo, por el New York Times a John Henry, un multimillonario de Boston que es propietario del equipo de béisbol, los Medias Rojas de Boston, los Red Sox, por $70 millones hace más o menos 2 semanas. ¿Usted cómo explica eso?
Bueno, hemos hablado de todo eso porque la circulación del periódico ha bajado mucho y hay mucha competencia en Boston. Es una ciudad donde todo el mundo usa la tecnología, es un centro de tecnología. Entonces, el valor del periódico ha bajado mucho. Dos últimas preguntas. La primera, usted no ha querido decir en esta entrevista cuándo cree que puedan terminarse o acabarse las ediciones en papel de los periódicos. Pero en otras entrevistas ha dicho que usted cree que en 10 años pueden morir. ¿Cree eso finalmente? Creo que en 10 años ya no habrá periódicos en papel. No sé, pero mencionaste la tendencia a un descenso de 7% por año en el Washington Post. Vamos a tratar de cambiar todo esto, pero esa es la tendencia. Entonces, voy a dejar las predicciones a otras personas. Finalmente, ¿por qué un estadounidense del estado de la Florida, que ha trabajado en el Miami Herald, en Los Angeles Times, en el Boston Globe, en el New York Times, en el Washington Post, habla español también? Bueno, empecé a estudiar el idioma hace más de 20 años, cuando yo trabajaba en la ciudad de Los Ángeles. Obviamente, en esa época y aún hoy, ha habido una gran ola de inmigración de América Latina. Entonces, yo pensaba en ese entonces que sería una buena idea, una gran ventaja, aprender el idioma.